Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto estar hoy con ustedes en este webinar dedicado a la estafilococcemia en pediatría. Es un tema de altísima relevancia clínica que sigue representando un desafío en el manejo hospitalario y comunitario de nuestros pacientes. Pero ¿por qué hablar hoy de Staphylococcus aureus? Porque él continúa siendo una de las causas más importantes de bacteriemia en niños, con una morbimortalidad elevadísima, sobre todo si el diagnóstico y el tratamiento no se realizan de forma precoz. Entonces, en esta hora quisiera compartir con ustedes las actualizaciones más recientes en epidemiología, en diagnóstico, en tratamiento y prevención basadas en las guías internacionales como las ITSA del 2023 o las guías del 2024 de la Academia Americana de Pediatría y la campaña para sobrevivir a la sepsis. Mi objetivo principal es que al final de este espacio ustedes tengan herramientas claras, actualizadas, para reconocer, diagnosticar y manejar de manera efectiva a un niño con estafilococcemia. Entonces, tenemos que tener presente que esto nos va a ayudar en el desarrollo de nuestras actividades. Ok, hoy vamos a revisar nuestra agenda del día de hoy, la microbiología y la patogénesis del Staphylococcus aureus, la epidemiología más reciente en pediatría, la presentación clínica y los signos de alarma, las opciones diagnósticas tanto en centros de alta complejidad como en hospitales de recursos limitados, el tratamiento antibiótico actualizado, incluyendo las estrategias para contextos con disponibilidad de recursos reducidos o de fármacos reducidos, y finalmente el manejo de las complicaciones y de la prevención. A modo de introducción, vamos a decir que la estafilococcemia en pediatría es una urgencia vital. No estamos hablando de un simple hemocultivo positivo, sino de una bacteriemia con alto riesgo de mortalidad y de complicaciones profundas, como la endocarditis, como la osteomielitis, como los abscesos viscerales. El problema es que muchas veces el cuadro inicial es inespecífico. Puede haber fiebre persistente, un niño con mal estado general, y si no se piensa, si no pensamos en el Staphylococcus aureus desde el inicio, el tratamiento se va a retrasar y, por supuesto, el diagnóstico. Entonces, quiero que quede claro desde ahora que en la estafilococcemia cada hora cuenta. Mientras más temprano actuemos, mejor será el pronóstico. Antes de entrar entonces en profundidad, tenemos que recordar quién es el Staphylococcus aureus y cuál es el enemigo con el que nosotros estamos tratando. Entonces, el Staphylococcus aureus es un coco gram positivo que se organiza en racimos, similar a racimos de uva, que forma parte de la microbiota normal de la piel y de las mucosas, pero que bajo ciertas condiciones se convierte en un patógeno muy agresivo. Entonces, la transmisión puede ser directa de persona a persona o a través de superficies contaminadas, sobre todo en las áreas hospitalarias. En pediatría, lo que más nos interesa es distinguir entre dos variantes: el Staphylococcus aureus meticilino sensible, que responde muy bien a los betalactámicos, y el Staphylococcus aureus meticilino resistente, que constituye y representa un reto terapéutico mucho mayor. Entonces, tener clara esta diferencia es fundamental para entender el enfoque diagnóstico y el enfoque terapéutico que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos que diferenciar estos dos términos de aquí en adelante. Es muy importante diferenciarlos. Cuando hablamos de infección estafilocóxica, nos referimos a cualquier infección producida por Staphylococcus aureus en el organismo. Puede ser una infección de piel, una osteomielitis, neumonía o incluso una endocarditis. En cambio, el término estafilococcemia se reserva para cuando el germen está en la sangre, y esto debe ser demostrado por hemocultivos positivos. Esto convierte entonces la situación en una urgencia vital, porque la bacteriemia por Staphylococcus aureus, como también se conoce, tiene un alto riesgo de complicaciones y siempre requiere un abordaje agresivo y completo. Es decir, toda estafilococcemia es una infección estafilocóxica, pero no toda infección estafilocóxica es una estafilococcemia.
Cuando nosotros estamos ante la presencia de una infección estafilocóxica, más no de una estafilococcemia, debemos colocarle nombre y apellido. Por ejemplo, una neumonía necrotizante por Staphylococcus aureus. Por ejemplo, una endocarditis bacteriana por Staphylococcus aureus. Sin embargo, mientras nosotros no tengamos el germen, o sea, el agente etiológico demostrado en un hemocultivo, no podemos denominarlo como una estafilococcemia. Tenemos que conocer entonces la microbiología para nosotros poder establecer la conducta y el tratamiento. Y es aquí donde tenemos que hacer la diferenciación de un Staphylococcus aureus meticilino sensible y un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, en esta diapositiva vemos la parte microbiológica clave, esa diferencia de la que les estoy hablando y que va a definir el tratamiento antibiótico y el pronóstico de ese paciente. Aquí, del lado izquierdo, entonces, vemos la microbiología del Staphylococcus aureus meticilino sensible. Visualmente se demuestran los cocos que están agrupados con esta etiqueta que dice PIA, que es el polisacárido de adhesión intercelular y que tiene un biofilm asociado, como vamos a ver más adelante. Entonces, el estafilococo meticilino sensible no posee un gen que se denomina MECA, que es el que le va a dar o no la resistencia. Esto significa que su proteína fijadora de penicilina es sensible a los antibióticos betalactámicos. Por eso podemos tratarlo eficazmente con oxacilina, con cloxacilina, con nafcilina, cefazolina, que son superiores que la vancomicina en estos casos, como lo vamos a ver más adelante. Y aquí en esta imagen lo que vemos es cómo es Staphylococcus aureus meticilino sensible puede formar un biofilm que vamos a definir más adelante, pero sin el mecanismo de resistencia genética que caracteriza al Staphylococcus aureus meticilino resistente, que lo vemos aquí. Visualmente entonces aparece con genes de resistencia que se denominan MECA o MECC. El MECA es mucho más frecuente que el MECC, ¿ok? Esto significa que ellos van a estar representados por estas imágenes que vemos aquí y que van a producir una proteína que tiene baja afinidad por todos los betalactámicos, ¿ok? Entonces, este tipo de Staphylococcus aureus meticilino resistente tiene unas proteínas de superficie diferentes, tiene los genes de resistencia MECA y MECC y por lo tanto vamos a tener que tratarlos con antibióticos como la vancomicina. Si nosotros vemos aquí, este Staphylococcus aureus meticilino resistente se adhiere también a las superficies médicas, cosa que le da característica puntual e importante, como lo son los catéteres, por ejemplo, los catéteres venosos o las válvulas, y ellos van a producir, ven cómo se ven mucho más adheridos, lo que se conoce como biofilm. Y ese biofilm genera resistencia al estafilococo y es más difícil que el antibiótico pueda penetrarlo, porque además incorpora esa maquinaria genética que es mucho más difícil de tratar. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas de esto? Que si el hemocultivo nos reporta un Staphylococcus aureus meticilino sensible, vamos a usar un beta-lactámico antiestafilocóxico porque es un bactericida y mejora la supervivencia. Pero si nos reporta un estafilococo meticilino resistente, la primera línea será la vancomicina o alternativas como el linezolid, que vamos a ver más adelante. Por esto es que es tan importante diferenciar desde un inicio si el germen es sensible o resistente a la meticilina de manera temprana para lograr un tratamiento correcto que nos va a ayudar a marcar la pauta en el tratamiento y en la evolución de ese niño. También existen lo que nosotros denominamos factores de virulencia. Lo que hace al Staphylococcus aureus tan peligroso no es solamente su resistencia a los antibióticos, sino sobre todo los factores de virulencia que tiene. Por ejemplo, la proteína A interfiere con la opsonización. Esto hace que se dificulte que el sistema inmune reconozca y destruya la bacteria. En segundo lugar, él tiene una cápsula polisacárida, lo que lo va a proteger de la fagocitosis. También tiene toxinas como las hemolicinas, la leucocidina de Panton Valentine,
que ellas van a destruir las células del sistema inmune y los tejidos. Esta proteína de Phantom Valentine, recuérdenla, porque cuando hablemos de neumonías necrotizantes en niños, ella tiene un papel muy importante porque está asociada a este tipo de neumonías en pacientes previamente sanos. También hay enzimas como las coagulasas, por ejemplo, que lo que permiten es formar un coágulo de fibrina alrededor de la bacteria, creando una especie de escudo. Y este escudo lo que va a evitar es que el sistema inmunológico pueda adherirse y pueda fagocitar a la bacteria. Y finalmente, como les venía hablando, también la presencia de biofilm, que es esencial para la persistencia de la bacteria en catéteres y prótesis. Perdón. Este biofilm reduce la penetración del antibiótico y hace que la erradicación requiera muchas veces retirar el dispositivo infectado y incluso genere o requiera más días de tratamiento. Todos estos factores explican por qué la estafilococcemia puede progresar tan rápido y por qué requiere un manejo agresivo. También un concepto fundamental que debemos tener muy claro es el de bacteriemia persistente por Staphylococcus aureus. Esta se define como la persistencia de hemocultivos positivos luego de 48 a 72 horas de haber iniciado un tratamiento antibiótico, eso sí, apropiado. Y este hallazgo nunca debemos tomarlo a la ligera. ¿Por qué ocurre? Porque cuando la bacteriemia persiste, casi siempre significa que hay un foco oculto que no ha sido identificado y que no ha sido controlado. Entre los focos más frecuentes, la endocarditis, que ya le he mencionado, especialmente en válvulas nativas que están dañadas o en válvulas protésicas, la presencia de abscesos viscerales como los hepáticos o los esplénicos, o cuando hay colecciones profundas, por ejemplo, en mediastino, en pulmones o en cerebro. Entonces, esta bacteriemia persistente se asocia a una mortalidad mucho más alta y obliga a una búsqueda activa y exhaustiva del foco. Entonces, aquí es, por ejemplo, donde la ecocardiografía, la resonancia magnética, las tomografías se vuelven herramientas indispensables. En hospitales de recursos limitados, si no se cuenta con imágenes avanzadas, al menos una ecografía abdominal y el ecocardiograma básico debe intentarse porque ellos nos pueden cambiar el panorama terapéutico. Además, la bacteriemia persistente es uno de los escenarios donde la monoterapia, por ejemplo, no puede ser suficiente. En estos casos se considera siempre una terapia combinada, por ejemplo, vancomicina o daptomicina asociadas a rifampicina o cefzarolina, según la disponibilidad y las guías adecuadas, como vamos a hablar ahora más adelante de tratamiento. Pero en conclusión, cuando nosotros vemos una bacteriemia persistente por Staphylococcus aureus, debemos pensar que el problema no es solamente la bacteria en la sangre, sino que estamos ante una infección invasiva, compleja y que exige un abordaje agresivo, multidisciplinario y sin pérdida de tiempo. Pasemos ahora a hablar un poco de la epidemiología, porque entender la distribución del Staphylococcus aureus y sus variantes nos ayuda a anticipar qué vamos a enfrentar según nuestro contexto. Por ejemplo, en América Latina hemos visto en los últimos 20 años un aumento sostenido de las infecciones comunitarias por estafilococo meticilino resistente. Esto significa que niños previamente sanos, sin hospitalizaciones previas ni catéteres, pueden presentar neumonías necrosantes o infecciones de piel y partes blandas que son graves. En Estados Unidos, gracias a los programas de ellos de control hospitalario, el Staphylococcus aureus meticilino resistente nosocomial ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, el comunitario sigue siendo un problema importante, especialmente en poblaciones vulnerables, como los niños que practican, por ejemplo, deportes de contacto o aquellos niños que viven en ambientes hacinados. En Europa la situación es distinta. En Europa predomina el Staphylococcus aureus meticilino sensible, aunque ellos todavía tienen brotes hospitalarios
de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Sobre todo, los resistentes se encuentran alojados o albergados en las unidades de cuidados intensivos y las unidades de cuidados intensivos neonatales. En Asia, particularmente en lo que es India y China, se han descrito cepas hipervirulentas de Staphylococcus aureus meticilino resistente, que son productoras de la leucocina de Panton-Valentine. ¿Se acuerdan la que les acabo de decir que se asocia a neumonías necrosantes? Y el mensaje entonces clave aquí es que la epidemiología del Staphylococcus aureus es dinámica. Va a depender del contexto geográfico, del tipo de población y debe guiar la elección del tratamiento antibiótico. Si nosotros hablamos de la epidemiología en pediatría, los patrones de presentación dependen de la edad y del contexto clínico. Por ejemplo, niños previamente sanos, lo que más preocupa es el Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero el comunitario. Entonces, estos pacientes pueden llegar a urgencias con fiebre alta, con dificultad respiratoria y rápidamente evolucionar, por ejemplo, a una neumonía necrosante. En los pacientes hospitalizados, sobre todo aquellos que tienen catéteres venosos centrales o enfermedades crónicas, tanto los meticilinos sensibles como los meticilinos resistentes pueden causar bacteriemia nosocomial. Y aquí la manipulación del catéter es un factor es un factor de riesgo que es clave. En los neonatos, por ejemplo, en los lactantes pequeños, la inmadurez inmunológica hace que las infecciones por Staphylococcus aureus se diseminen con mayor rapidez y se asocien con sepsis graves, con osteomielitis multifocales y con artritis séptica. Por lo tanto, cuando evaluamos a un paciente pediátrico con sospecha de estafilococcemia, debemos tener en mente que el perfil epidemiológico cambia según la edad y según el entorno. Ahora pasemos entonces a la fisiopatología para entender cómo un germen que normalmente habita en nuestra piel puede llegar a causar bacteriemia grave. El proceso comienza con la colonización del Staphylococcus aureus que coloniza la piel y las mucosas, principalmente nariz y la piel perineal. Muchas veces esto no va a causar síntomas. Pero ¿qué ocurre luego? Luego ocurre la invasión. Esto sucede cuando hay una puerta de entrada, por ejemplo, una herida cutánea, ya lo dije, un catéter venoso, una lesión respiratoria. Entonces allí el Staphylococcus aureus invade. Y luego de esa invasión, a través de sus factores de virulencia, como la proteína A, la cápsula, las toxinas, las enzimas, la bacteria evade las defensas del huésped y logra entrar al torrente sanguíneo. Una vez en la sangre ocurre todo lo que es la diseminación hematógena que permite que el germen alcance múltiples órganos. Es aquí entonces donde se pueden producir abscesos en el hígado, en el vaso, en los pulmones, en los huesos o incluso abscesos a nivel del sistema nervioso central. Finalmente, si la respuesta inflamatoria del huésped es excesiva, se desencadena la sepsis, con hipotensión, con mala perfusión, con riesgo de falla multiorgánica. Y lo interesante de esta fisiopatología es que fíjense, ella nos está orientando y nos está explicando de una vez a través del mismo mecanismo fisiopatológico cuál es la variedad de complicaciones que podemos presentar. En el corazón, entonces dijimos, coloniza válvulas para producir endocarditis, en los huesos y articulaciones produce la osteomielitis y la artritis séptica y tiene predilección por los huesos largos. En los pulmones, especialmente en las cepas de la proteína de Valentine, causan neumonía necrosante con destrucción del parénquima y en el sistema nervioso puede originar los abscesos cerebrales o el empiema. Por eso, ante un niño con estafilococcemia, siempre debemos tener presente que el germen no se queda en la sangre, se disemina y genera complicaciones profundas cuya función nuestra va a ser
buscar de manera activa para poder atacarlas y determinarlas a tiempo. Ahora, los factores de riesgo. Si hablamos de factores de riesgo, los más frecuentes en niños son, por ejemplo, las comorbilidades graves. Por ejemplo, cáncer, niños con trasplante de órganos, insuficiencia renal con diálisis o con plasmaféresis, pacientes con inmunodeficiencias, con enfermedades crónicas. Todas estas aumentan el riesgo de bacteriemia por estafilococos aureus hasta crear infecciones multifocales e incluso sepsis. Los dispositivos invasivos, la presencia del catéter venoso central, de los dispositivos mecánicos, los antecedentes de cirugía reciente, todos estos son factores de riesgo predominantes, especialmente si hablamos de infecciones nosocomiales y relacionadas con la atención sanitaria, porque van a permitir la colonización y la formación de esas biopelículas que les estaba comentando anteriormente, que protegen al Staphylococcus aureus de la respuesta inmune y de los antibióticos, favoreciendo la persistencia y la bacteriemia prolongada. La edad temprana también, especialmente los neonatos y los lactantes, presentan mayor incidencia porque se asocia a una inmunidad innata, adaptativa y adaptativa inmadura que va a reducir la capacidad de contener la infección y aumenta además la probabilidad de diseminación sistémica. La malnutrición, por ejemplo, disminuye la función de la barrera cutánea y la respuesta inmunitaria, por supuesto, facilitando la invasión de la bacteria y la progresión bacteriana. Niños con enfermedades cutáneas, por ejemplo, dermatitis atópicas, heridas que generan puertas de entrada directa y que permiten la colonización y posteriormente el mecanismo fisiopatológico de la invasión vascular. El trauma previo es importantísimo porque es uno de los factores más frecuentes en nuestros medios hospitalarios. Niños sanos con antecedentes de trauma, frecuentes casos de estafilococcemia comunitaria. La colonización por el Staphylococcus aureus, tanto nasal como cutánea, que ya dijimos que es un factor predisponente, especialmente en los contextos de higiene deficiente, de hacinamiento, porque allí hay mayor autoinoculación, hay mayor diseminación desde los focos colonizados y puede desencadenar una bacteriemia, sobre todo en contextos de pacientes inmunosuprimidos. Y por supuesto las condiciones socioeconómicas o de etnia también, por ejemplo, los niños indígenas, los niños migrantes y aquellos de áreas socioeconómicas bajas que pueden presentar una mayor incidencia de estafilococcemia. Si hablamos de manifestaciones clínicas, la estafilococcemia en pediatría puede presentarse de múltiples maneras, pero hay tres características que son prácticamente universales. En primer lugar, la fiebre persistente, aquella que no se ve con antipiréticos ni con antibióticos de primera línea. En segundo lugar, el mal estado general con decaimiento, con inapetencia, con taquicardia, con irritabilidad, sobre todo en los lactantes, o somnolencia en los escolares. Y muchas veces, en tercer lugar, el cuadro inicial, que es el de sepsis, sin foco claro, no sabemos realmente qué es lo que tiene, el paciente está séptico, luce mal, y estos cuadros nos pueden distraer, así tan inespecíficos de sepsis, nos pueden distraer un poco o retrasar lo que es el diagnóstico. Por eso es que es tan importante mantener un alto índice de sospecha en cualquier niño con fiebre persistente y con deterioro clínico progresivo que vaya dado, por ejemplo, con signos de respuesta inflamatoria sistémica, taquipnea, taquicardia y alteraciones a nivel neurológico. También vamos a tener manifestaciones según la edad, porque la edad del paciente influye mucho en la forma de presentación. Entonces, en neonatos, por ejemplo, la estafilococcemia puede manifestarse como sepsis temprana o tardía, a menudo asociada a catéteres o a ventilación mecánica o a infecciones cutáneas. Y es muy frecuente la diseminación rápida, sobre todo en los neonatos a huesos y articulaciones. En los lactantes el cuadro suele ser más florido, fiebre persistente, irritabilidad,
rechazo al alimento. Aquí vemos que se producen casos también de osteomielitis focal y de artritis séptica. Y en los escolares, el Staphylococcus aureus meticilino resistente comunitario es un gran problema. Genera infecciones cutáneas graves que progresan a bacteriemia o a neumonía necrosante fulminante tras un cuadro respiratorio inicial. Entonces, en resumen, en pediatría debemos estar alertas porque el mismo germen nos puede cambiar la presentación, tener una presentación distinta según la edad. ¿Cuáles son las complicaciones? Es uno de los puntos más críticos de la estafilococcemia. ¿Por qué? Porque tiene una alta tasa de complicaciones, pero ya se las he ido adelantando a medida que vamos avanzando en el tema. Ya se los he dicho en varias oportunidades. La endocarditis infecciosa, especialmente en niños con cardiopatías previas o con catéteres centrales. La osteomielitis y la artritis séptica, muy común en pediatría, a menudo son multifocales, no necesariamente tiene que estar un solo hueso afectado. El paciente cursa con dolor óseo, con cojera, con rechazo, por ejemplo, a movilizar una extremidad y antes no tenía esas características. Las neumonías necrosantes, sobre todo en esas cepas de estafilococo meticilino resistente con proteína de Panton-Valentine, que van a destruir el tejido pulmonar y que por eso, una vez que se destruye el tejido pulmonar, nos va a llevar rápidamente a una insuficiencia respiratoria. La presencia de los abscesos viscerales también en hígado, vaso, riñón, que se van a manifestar como fiebre persistente y dolor abdominal sin que nosotros inicialmente tengamos un foco claro o una idea clara de qué es lo que está ocurriendo. Y aquellos pacientes que van a manifestar o van a presentar a lo largo de su evolución compromiso neurológico con presencia de abscesos cerebrales o algún empiema subdural en los casos más graves. Entonces, el mensaje aquí es claro. No basta con detectar la bacteriemia, siempre debemos buscar activamente las complicaciones en estos pacientes. ¿Cuáles van a ser los signos de alarma? Los signos de alarma son aquellos que deben hacernos pensar en las complicaciones que acabamos de ver. ¿Y cuáles son? La fiebre, una fiebre que persiste más allá de 48 horas a pesar del antibiótico. Tenemos varias alternativas. En primer lugar, estamos tratando con un antibiótico dirigido a estafilococos meticilino sensibles cuando en realidad tenemos una bacteria meticilino resistente. O ya ocurrió la bacteriemia, ya ocurrió la diseminación y por lo tanto el paciente ya debe tener una complicación en puertas. Entonces esos pacientes que persisten con 48 horas más de fiebre a pesar de haber iniciado el antibiótico, tenemos que hacernos esas dos preguntas. ¿Estoy utilizando el antibiótico correcto o estoy pasando por alto algún foco, alguna complicación de la que no me he percatado? Aquellos pacientes donde aparece un soplo nuevo, el paciente ya lo habíamos ocultado, no tenía soplo, hay una bacteriemia, hay un soplo, inmediatamente tenemos que descartar la presencia de la endocarditis. La aparición del dolor óseo focal o una cojera súbita, disnea grave o hemoptisis en el contexto de la neumonía y fiebre con convulsiones o con déficit neurológico. Cada uno de estos hallazgos debe motivar estudios de imagen inmediatos para poder detectar las complicaciones lo más precoz posible y poder corregir el tratamiento en base a los hallazgos que tengamos. El diagnóstico de la estafilococcemia se basa también, entonces, en tres pilares. El primer lugar, la sospecha clínica temprana. Todo niño con fiebre persistente, mal estado general o signos de fiebre sin foco debe ser evaluado pensando en un estafilococcus aureus. En segundo lugar, el hemocultivo, que sigue siendo el estándar de oro. No hay otro método que sustituya el valor diagnóstico y pronóstico del hemocultivo. Y en tercer lugar, el diagnóstico oportuno. Mientras antes confirmemos o sospechemos el cuadro, antes iniciamos el tratamiento y por lo tanto la supervivencia es mejor. Entonces, el hemocultivo es el examen fundamental
y lo ideal es obtener de 2 a 3 muestras de sangre en sitios diferentes antes de iniciar los antibióticos, siempre que la condición clínica nos lo permita. Un hallazgo muy importante es que cuando nosotros tenemos un hemocultivo que aparece positivo para estafilococos aureus, nunca debemos considerarlo como contaminación. A diferencia de otros estafilococos, como por ejemplo los coagulasa negativos, el estafilococos aureus siempre debe asumirse como un verdadero patógeno. Entonces, el tiempo hasta la positividad también tiene un valor pronóstico importante. Los cultivos con estafilococos aureus que crecen en las primeras 24 horas suelen asociarse a cargas bacterianas altas y a cuadros más graves. Pero también, a pesar de que seguimos considerando al hemocultivo como un estándar de oro, tenemos pruebas que son más rápidas y que son modernas. Por ejemplo, el MALDI-TOF. Este MALDI-TOF es una prueba por inmunofluorescencia donde nosotros podemos detectar el agente bacteriano entre minutos y horas. Es sumamente rápida, es muy efectiva, detecta el Staphylococcus aureus de forma muy rápida y en realidad una vez que el laboratorio tiene el equipo, esta prueba es económica. Entonces es una gran ventaja para los centros que cuentan con este tipo de recursos en el que lamentablemente nosotros, por ejemplo, aquí no tenemos disponible. Entonces, estos en muchos centros de alta complejidad, a través del MALTI-TOF, se identifica el Staphylococcus aureus en cuestión de horas a partir del hemocultivo positivo y se puede instaurar súper rápido el tratamiento. Además que esta prueba nos permite determinar si hay el gen MECA o MECC, que por lo tanto nos va a permitir saber si ese el patrón de resistencia de la meticilina de este estafilococo. También PCRs, pero genéticas, múltiples para genes. No solamente van a confirmar la identidad del germen, sino que también confirman el patrón de resistencia por el gen MEC que va a codificar la proteína responsable de esa resistencia a la meticilina. Esto significa que podemos saber en menos de 24 horas si nosotros nos enfrentamos a un estafilococo meticilino sensible o a un estafilococo meticilino resistente, lo que va a cambiar por completo la estrategia antibiótica inicial. Por eso la importancia de nosotros tener disponibilidad de estas pruebas y que por eso son modernas, porque a medida que evoluciona la ciencia, pues la idea es poder actuar de forma más rápida y más precoz. También en centros donde no tenemos tantos recursos, existen o podemos utilizar los biomarcadores para sepsis. Por ejemplo, estos biomarcadores no van a sustituir al hemocultivo, pero son una herramienta útil en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque la procalcitonina sabemos que se eleva rápidamente en infecciones bacterianas invasivas y que puede diferenciar una infección bacteriana de una infección viral. La proteína C es menos específica, lo sabemos, pero en su tendencia descendente puede indicarnos una buena respuesta al tratamiento. Por lo tanto, es ideal que cuando nosotros tenemos un paciente al que le estamos instaurando tratamiento, al que le estamos iniciando, deberíamos tener inmediatamente al inicio una proteína C reactiva y en las horas siguientes un control, porque el descenso de ella nos podría orientar a que vamos con una buena respuesta al tratamiento. Y la interleuquina 6, que está ganando cada día más espacio como marcador precoz de sepsis y que también nos puede ayudar en el momento de tomar algún tipo de conducta o de terapéutica. Entonces, en pediatría estos biomarcadores son valiosos como guías complementarias, sobre todo en hospitales que carecen técnicas rápidas para identificar el germen, como es el caso de nosotros. Tenemos entonces también el diagnóstico por imagen. El diagnóstico de complicaciones, entonces, no solo va a depender de la microbiología, necesitamos imágenes. Por ejemplo, en centros con mayores recursos, pues van a tener de acceso muy rápido acceso a la ecocardiografía, que es indispensable para
todo paciente con bacteriemia persistente, para descartar la endocarditis, van a tener acceso a la resonancia magnética de entrada, que es la herramienta de elección para osteomielitis y artritis séptica, porque descarta todas las que son lesiones precoces. Ella nos permite detectar en fases muy tempranas osteomielitis o artritis séptica, y la tomografía, que es fundamental para la búsqueda activa de abscesos hepáticos, esplénicos o cerebrales. En centros con menor disponibilidad de recursos, entonces, tenemos el, el hemocultivo convencional, que sigue siendo la piedra angular, aunque tarde más en crecer, la tinción de Gram, que es importantísima y que es una herramienta que subestimamos mucho. Cuando nosotros tomamos una muestra, en cuestión de 2 horas tendríamos que tener el reporte de una tinción de Gram, y cuando en estas tinciones vemos cocos gram positivos en racimos, en un niño que tiene sepsis, debemos asumir inmediatamente que el paciente es un estafilococcus aureus positivo hasta que se demuestre lo contrario. Y la ecografía abdominal, que puede identificar abscesos hepáticos esplénicos, la radiografía simple, que puede sugerir osteomielitis o una neumonía necrosante. Entonces, la clave está en estos escenarios de bajos recursos, en la sospecha clínica precoz y la interpretación cuidadosa de lo poco que tenemos disponible. Entonces, tenemos el contraste entre los lugares con mayores recursos y los lugares con menores recursos para la parte del estudio imagenológico de los pacientes pediátricos. Ok. También es importante entonces el diagnóstico diferencial. En pediatría nosotros debemos diferenciar la estafilococcemia de otras bacterias graves, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, que es más común en menores de 5 años y que tienen neumonía bacteriana. El Streptococcus pyogenes también, que puede causar shock, un shock tóxico estreptocóxico, y los bacilos gram negativos como la Escherichia coli o la Klebsiella, sobre todo, por ejemplo, en pacientes pediátricos, lo que son infecciones urinarias complicadas. ¿Cuál es la clave? La clave es que mientras la mayoría de estos gérmenes pueden ser tratados con cefalosporinas de tercera generación, el Staphylococcus aureus no. Sobre todo el Staphylococcus aureus resistente obliga a estrategias distintas que hemos venido mencionando. Por eso, cuando el Gram nos muestra cocos en racimos, debemos pensar inmediatamente en la estafilococcemia y actuar con rapidez. El tratamiento de la estafilococcemia en pediatría se fundamenta en 4 pilares básicos, ¿ok? En primer lugar, iniciar el tratamiento de la estafilococcemia lo más precoz, lo antes posible. Idealmente, como lo dice la campaña, para sobrevivir a la sepsis en la primera hora de sospecha de que el paciente tiene sepsis. En segundo lugar, elegir el antibiótico según la epidemiología local y el contexto clínico. Entonces, aquí es muy importante que nosotros nos planteamos la diferencia entre si es un estafilococo meticilino sensible o un meticilino resistente. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, la clínica del paciente nos puede orientar. Y como ya hemos dicho, los factores de riesgo, el antecedente previo. Si, por ejemplo, tenemos antecedente previo de un golpe, si tenemos el antecedente previo de un cuadro respiratorio. Entonces, según la epidemiología local, nosotros vamos a poder diferenciar si estamos enfrentando un germen meticilino sensible y un meticilino resistente, porque el tratamiento es completamente diferente. Recordar, ningún antibiótico es suficiente sin control de foco. Eso significa que si hay un catéter y está infectado, tenemos que retirarlo. Que si hay un absceso, que si hay una colección, tenemos que drenar el foco. Que si hay una artritis séptica, el paciente tiene que tener drenaje quirúrgico del foco de forma inmediata, porque el antibiótico con un foco infeccioso allí evidente y persistente no va a hacer ningún efecto. Y por último, el cuarto pilar es que la duración del tratamiento es prolongada, nunca menos de 14 días, muchas veces incluso hasta 4 a 6 semanas si hay complicaciones como la endocarditis o la osteomielitis. Entonces,
Puede ser que nosotros en las primeras horas veamos mejoría clínica de ese paciente, pero cuando tenemos el germen aislado y estamos ante una franca estafilococcemia, el tratamiento no puede ser menor de 14 días. Eso lo dicen incluso las pautas, aunque se han hecho actualizaciones en infecciones urinarias, en muchos tipos de contextos de uso de antibióticos, todavía para la estafilococcemia se mantienen pautas largas de antibióticos. ¿Y cuál va a ser la elección? Bueno, lo he mencionado a lo largo de todo este tiempo. Va a depender el tratamiento, si estamos ante un Staphylococcus aureus meticilino sensible o estamos ante un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Cuando el hemocultivo confirma que se trata de un Staphylococcus aureus meticilino sensible, el antibiótico de elección en niños hospitalizados es la oxacilina o la cloxacilina a dosis altas. Quiere decir de 100 a 200 miligramos por kilo día, y esta debe ser administrada cada 6 horas con un máximo de 12 gramos diarios. ¿Ok? Ambos son antibióticos beta-lactámicos con excelente actividad contra Staphylococcus aureus meticilino sensible y deben considerarse siempre como la primera opción. En algunos países se dispone de nafcilina, que tiene un espectro similar al de la oxacilina, incluso la dosis, como pueden ver, es la misma. La cefazolina también es una alternativa muy útil, especialmente en aquellos pacientes que no toleran la oxacilina, y se ha demostrado una eficacia comparable con un poco menos de efectos adversos. Sin embargo, sigue siendo primera opción la oxacilina y cloxacilina. Esto en un hospital con los recursos adecuados. En algunos centros carentes de recursos o con recursos limitados, también se puede o está indicado el uso de ampicilina sulbactam como un beta-lactámico que tiene cierto poder sobre los estafilococos aureus meticilinos sensibles, aunque no entra en las pautas principales de las guías ITSA del 2023. Hay algunos papers donde se señala que puede ser utilizado a dosis de 150 miligramos por kilo día. Ahora, cuando hablamos de tratamiento para estafilococos aureus meticilino resistente, el tratamiento se nos complica y la vancomicina sigue siendo la primera línea en la mayoría de las guías internacionales. ¿Por qué? Porque su eficacia está bien establecida, pero tenemos un punto en contra y es que debemos monitorizarla para evitar la nefrotoxicidad. La vancomicina tiene dos formas en que la monitorizamos, no solamente a través de la dosis ponderal, que podemos utilizarla entre 40 a 60 miligramos por kilo día, distribuidos en intervalos de 6 horas, sino también a través de la concentración inhibitoria mínima, donde en centros donde podríamos medirla debe estar por encima de los 400. Entonces, sigue siendo la primera línea, su eficacia está demostrada, está incluida en todas las pautas, pero en aquellos pacientes donde, por ejemplo, tenemos alteraciones a nivel renal, en la depuración de creatinina, en la tasa de filtrado glomerular, o en aquellos pacientes que hacen reacciones, podríamos considerar las otras alternativas al tratamiento. El linezolid, por ejemplo, es una alternativa excelente. Sin embargo, va dirigida especialmente a esos estafilococos meticilinos resistentes que están alojados en pulmón. ¿Por qué? Porque tiene muy buena penetrancia en tejido pulmonar y puede usarse en niños, aunque su duración se limita para evitar episodios de mielosupresión. La dosis, como la ven aquí, 30 miligramos por kilo día, distribuidos en intervalos de cada 8 horas. La aptomicina también es una opción en bacteriemia y en endocarditis, pero no en neumonía, a diferencia del linezolid, porque la aptomicina se inactiva con el surfactante pulmonar. La ceftarolina es una cefalosporina de quinta generación, ha demostrado eficacia incluso en bacteriemia persistente y tiene un punto muy a favor, que tiene mucha menor toxicidad renal que la vancomicina. Entonces, cada vez se usa más en pediatría y es una alternativa realmente muy prometedora. La dosis es ponderal, sin embargo, varía de grupo por cada grupo etario. Aquí está, esta es la dosis para los niños menores de 2 años. La dosis para los mayores de 2 es distinta.
pero es una alternativa prometedora. Lamentablemente nosotros no lo tenemos disponible. Entonces, ¿qué pasa en nuestros centros donde tenemos recursos limitados? Bueno, la vancomicina sigue siendo la primera opción, pero solamente en aquellos casos donde tengamos susceptibilidad comprobada a través del hemocultivo, podemos hacer uso de la clindamicina. Pero no puede ser el antibiótico de entrada, sino una vez que recibimos el primer reporte de cultivo y podemos detectar la susceptibilidad, entonces en esos casos podemos descalar y colocar clindamicina, incluso luego hacer el switch a vía oral. Entonces, en resumen, para el estafilococo meticilino resistente, la elección debe individualizarse según el foco, según la gravedad y según la disponibilidad que tengamos de ese fármaco. Ajá, ¿y cuándo utilizamos terapia combinada? Bueno, la terapia combinada viene de la mano de la bacteriemia persistente. En algunos pacientes, la bacteriemia persistente, a pesar de que nosotros estemos utilizando antibióticos adecuados, es necesario utilizar terapia combinada. ¿Y qué usamos? Bueno, por ejemplo, la combinación de vancomicina más rifampicina. Vancomicina asociada a rifampicina, sobre todo en infecciones que están relacionadas con prótesis o catéteres. Y aquí vemos las dosis. O dactomicina más ceftarolina en casos de bacteriemia persistente que esté documentada. Sin embargo, la evidencia aquí aún es limitada y no se recomienda esta combinación de manera rutinaria. Debe considerarse caso por caso y siempre, siempre, siempre acompañado del control de foco. Nunca olvidemos, si hay bacteriemia persistente, antes de cambiar los antibióticos debemos preguntarnos, ¿hay un catéter que retirar? ¿Hay un absceso que drenar? ¿Hay una endocarditis que diagnosticar? Y entonces allí sí, si nosotros las respuestas a esas preguntas es que no, pues entonces podemos considerar realizar el cambio de antibiótico. ¿Cuánto va a durar el tratamiento? La duración del tratamiento es un aspecto crítico. Para una bacteriemia simple se recomienda un mínimo de 14 días de antibióticos intravenosos después del primer hemocultivo negativo. Quiere decir que no es desde que yo inicio el tratamiento, sino va a ser 14 días a partir de yo recibir el primer hemocultivo negativo. En casos de endocarditis, tratamiento debe ser de 4 a 6 semanas. En osteomielitis y en artritis séptica también hablamos de 4 a 6 semanas y en ocasiones se puede hablar de la transición a antibióticos orales al final ya de las últimas semanas, siempre y cuando el paciente esté estable. En infecciones asociadas a prótesis o implantes, el tratamiento puede extenderse hasta las más o menos 12 semanas después, dependiendo del caso. Entonces, la decisión siempre debe individualizarse. Pero lo importante es que nunca debemos acortar los tratamientos porque si lo hacemos, aumenta el riesgo de recaídas. Fíjense, el manejo de la estafilococcemia nunca debe ser un esfuerzo individual, es un trabajo en equipo. Los centros que cuentan con un infectólogo pediatra es de gran ayuda porque nos va a orientar con la elección y la duración de los antibióticos. La pediatría intensiva va a manejar el soporte hemodinámico y respiratorio de los casos que son más graves, de los pacientes que están sépticos. Tenemos que ir de la mano de cirugía y de traumatología porque son ellos quienes se encargan del drenaje de abscesos o del manejo de la osteomielitis. Y la parte de imágenes o radiología que va a aportar con el ecocardiograma, con la resonancia, con la tomografía, con el eco abdominal para la búsqueda activa de focos. Si nosotros hablamos de prevención, cuando hablamos de prevención en la estafilococcemia, en pediatría debemos tener claro que no se trata de una sola intervención, sino de un conjunto de estrategias integradas. Por ejemplo, en el hospital la base es la higiene de manos. La medida más simple, más costo efectiva, la higiene de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz que se estima que puede reducir hasta 50% las infecciones hospitalarias asociadas a catéter.
También tenemos los bundles de catéter, que son listas de verificación que van a incluir, por ejemplo, la higiene de manos antes de la inserción de ese catéter, el uso de barreras con máxima esterilidad, por ejemplo, el uso de gorro, el uso de guantes, de bata, de mascarillas, de campo estéril, la elección adecuada del sitio de inserción, la antisepsia de la piel con clorexidina o, importantísimo, el retiro de ese catéter cuando ya no es necesario. Eso es fundamental. Entonces, la evidencia muestra que cuando se implementan estos bundles de catéter de manera rigurosa, la incidencia de bacterias relacionadas con catéter caen drásticamente, incluso hablando de hospitales con recursos limitados, porque son acciones bastante sencillas. En algunos contextos, sobre todo en pacientes de alto riesgo o de brotes hospitalarios, se puede considerar estrategias de descolonización, como por ejemplo el uso de mupirocina nasal 2 veces al día durante 5 días o de baños con clorexidina. Sin embargo, aunque estas medidas han demostrado eficacia para reducir la colonización nasal por Staphylococcus aureus, que es una de las principales fuentes de infección y de transmisión, no deben aplicarse de manera indiscriminada, sino como parte de protocolos definidos para evitar la aparición de resistencia a la mupirocina. Otro gran pilar importante, o sea, otra cosa súper, súper importante en la prevención es la resistencia bacteriana, ¿ok? La resistencia de las Staphylococcus aureus no apareció por casualidad, apareció porque abusamos de antibióticos. Muchas veces los usamos de manera innecesaria. Entonces, este uso racional de antibióticos incluye no usar antibióticos cuando no son necesarios, elegir el antibiótico correcto en la dosis y en la duración adecuada, desescalar el tratamiento cuando ya contamos con el resultado del cultivo, y esto es muy útil cuando hacemos la diferenciación entre, por ejemplo, los estafilococos meticilinos sensibles y los meticilinos resistentes, y la educación continua a personal médico, enfermería, residentes. Entonces, en pediatría, esta estrategia es fundamental para que podamos seguir contando con antibióticos eficaces en el futuro. También la comunidad. La prevención se centra en evitar la diseminación del Staphylococcus aureus meticilino resistente comunitario. ¿A través de qué? De la educación, de la higiene y la detección precoz de lesiones cutáneas. Este Staphylococcus meticilino resistente comunitario, obvio, es una realidad y lo vimos en la epidemiología. Es una realidad en América Latina y en muchos países. Por eso necesitamos también estrategias de prevención a nivel de la comunidad. Esto incluye educar a los padres sobre la importancia de consultar por lesiones cutáneas recurrentes, por abscesos, por forúnculos, enseñar a los niños y adolescentes a no compartir objetos personales como toallas, como cepillos, como ropa deportiva, y a promover la higiene adecuada de las heridas cutáneas, aunque éstas sean pequeñas. Entonces, la mejor estafilococcemia pues va a ser aquella que logramos prevenir y que no va a presentarse. Ya para cerrar, entonces para cerrar este webinar, quiero dejarles algunos mensajes finales como conclusión. En primer lugar, la estafilococcemia en pediatría es una urgencia vital que nunca debe subestimarse. El diagnóstico temprano depende de la sospecha clínica y del hemocultivo. El tratamiento debe iniciarse de manera precoz, diferenciando si es sensible o resistente a la meticilina, y siempre debe ir acompañado del control de foco. La duración, la duración del tratamiento es prolongada, mínimo 14 días en los casos más simples y entre 6 a 12 semanas según la complicación, y la prevención mediante la higiene, los bundles de catéter, el uso racional de antibióticos y la educación comunitaria son claves para reducir la carga de la enfermedad. Entonces, bueno, con esto agradezco mucho su atención y podemos abrir si hay algún espacio de preguntas o de discusión. Mm, Muchísimas gracias, doctora Irene.
Excelente ponencia, muy agradecida con su presencia esta noche con nosotros. Sí, hay una serie de preguntas que se han estado formulando por el chat, ya voy a dar lecturas a la misma. También como muchas personas saludándole desde Colombia, Guadalajara, aquí mismo en Venezuela, y felicitándola por la excelente ponencia que nos ha presentado el día de hoy. Una de las preguntas es si la ampicilina sulbactam cubre al estafilococo meticilínico sensible. Sí, como lo dije, al ser un beta-lactámico, tiene cobertura para estafilococo meticilino sensible, no tiene la misma penetrancia de cuando hablamos oxacilina o cloxacilina, pero en centros de recursos limitados lo podemos utilizar. Ahora bien, aquí tendríamos que hacer una acotación especial. Si estamos hablando de, por ejemplo, una infección asociada a un a un estafilococo, perdón, por ejemplo, un absceso, una lesión en piel, no a una estafilococcemia donde sabemos que ya hay una bacteriemia y que tenemos que tratar de forma más agresiva. Pero la ampicilina sulbactam sí cubre el estafilococcus meticilino sensible. Ok, doctora, muchísimas gracias. Otra de las preguntas formuladas es que si se recomienda la dosis profiláctica de vancomicina al retirar catéter central. No, o sea, en las pautas de las guías ITSA no está recomendada, ¿ok? Así como en las últimas guías ni siquiera te sugieren ya el cultivo de los catéteres venosos una vez que se retiran. Sin embargo, sí la dosis de vancomicina no profiláctica, terapéutica, en los casos en que está comprobada la bacteriemia por estafilococo. Ok. Doctora, si es alérgico a alguno de los medicamentos mencionados, ¿cuál sería la otra opción? Por ejemplo, en casos de que presente alergias, reacciones a la vancomicina, la ceftarolina es una buena opción. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que casi todos son betalactámicos o derivados de los betalactámicos. Y eso limita un poco, como se los mencionaba. No es lo mismo tratar un germen, un bacilo gran negativo o un estreptococo, donde tenemos un poco más de margen para las opciones terapéuticas, que el estafilococo, que tiene un espectro bacteriano, un espectro antibiótico mucho más reducido. Pero, por ejemplo, la ceftarolina podría ser una opción. ¿Mm? Vancomicina siempre, dosis de carga de inicio de 20 miligramos por kilo. Hay opción de trimetoprim sulfa para hacer switch a terapia oral. Si estamos hablando de estafilococcemia, no podemos hacer switch oral antes de los 14 días. Si estamos hablando de una infección estafilocóxica, se podría considerar, pero en casos de estafilococcemia no está contemplado el switch de vía oral. Son 14 días de tratamiento endovenoso con vancomicina. Ok, doctora. Otra pregunta que se formula es, ¿en qué casos cubrimos con coloxacilina a las telefococos áureo en contexto de una neumonía? O podría ser en derrame pleural. No, solamente en aquellos casos donde está comprobado que el estafilococo es meticilino sensible. Muchas veces a la hora de nosotros va a depender de la gravedad del paciente. Por ejemplo, pacientes que están con derrame, pacientes que están sépticos o con datos de sepsis o con datos de respuesta inflamatoria sistémica muy avanzada, excepto que nosotros no logremos tener, por ejemplo, un Maltolf que te va a determinar muy rápidamente si ese estafilococo es meticilino sensible o meticilino resistente, se recomienda iniciar con pautas terapéuticas para estafilococos meticilino resistentes, y una vez tú tengas el cultivo y se corrobore la sensibilidad a la meticilina, podrías descalar a una cloxacilina o a una oxacilina, pero de inicio tendrías que tratarlo como un meticilino resistente hasta no tener la comprobabilidad microbiológica demostrada. Porque estamos hablando de estafilococcemia. Dijimos que la estafilococcemia es una urgencia vital y con ella no podemos ir con antibióticos de menor espectro. Ahora bien, si estamos hablando de, como les vuelvo y les menciono, de un absceso en piel o de una lesión, lo puedes considerar y ver la evolución. Pero en estafilococcemia, cuando ya el paciente tiene deterioro clínico, no podemos divagar con el antibiótico.
Envían un cordial saludo desde Panamá, doctora, y la pregunta es, ¿regularmente hacen cobertura de protectores gástricos durante el tratamiento? Eso es un tema controversial. Em, Y va a depender más que del tratamiento antibiótico de, por ejemplo, un paciente en UCI que pueda hacer una úlcera por estrés, ¿ok? De forma rutinaria ya no están indicados los protectores gástricos. Se puede considerar en los pacientes que están en UCI por el riesgo de sangrado por estrés, pero no es necesario de forma rutinaria. Por acá le envían felicitaciones por su excelente ponencia y le querían consultar si la tinción de Gran puede usarse como seguimiento y no solo como orientación diagnóstica, considerando que es más rápido que el hemocultivo. No. O sea, ¿qué va a ocurrir? Es que la tinción de Gram viene derivada de un hemocultivo. Tú tomas el hemocultivo se procesa, se siembra y una parte de esa muestra es la que se lleva a una tinción de Gram. O sea, la tinción de Gram, cuando ya el tratamiento esté instaurado, pues si ya el hemocultivo te va a salir negativo, no va a haber una tinción de Gram, simplemente no va a colorear nada, porque no va a haber bacteria. Pero el método para comprobar es el hemocultivo. Si tú haces una tinción de Gram control y te salen cocos ubicados en racimo, pues es que el estafilococo está ahí, no se ha mejorado. Ok, disculpe, por favor. ¿Ah? Bueno, continuamos con las preguntas, doctoras, que se están formulando y una es si es necesario hacer hemocultivo control intratratamiento. Perdón, ¿me puedes repetir? Es necesario hacer hemocultivo control intratratamiento. Sí, claro, porque dijimos que los 14 días se van a contar a partir de que el hemocultivo está negativo. Aquí nos hacen un mini caso clínico, nos dice niña de 9 años con clínica de osteomielitis, segundo metatarsiano confirmado por resonancia magnética, hemocultivos negativos, sin compromiso sistémico, sin ningún drenaje. La pregunta es, ¿iniciar clindamicina o vancomicina y si solo tratamiento antibiótico o está indicado el drenaje? Si tú tienes una osteomielitis que está comprobada, ¿ok? Y no puedes tener forma de saber el patrón de resistencia de ese estafilococo, porque dices que tienes un hemocultivo, por ejemplo, negativo, debes iniciar con vancomicina hasta tanto no se demuestre cuál es el germen, porque si la osteomielitis ya está instaurada, el tratamiento debe ser prolongado y debe incluir la vancomicina. El tratamiento va a ser solo antibióticos si por imágenes no reporta un foco para drenar, pero eso ya lo decía el traumatólogo, si tiene que hacer una cura, si va a colocar antibiótico local, que generalmente lo hacen con ese cemento óseo que ellos colocan. El manejo local lo definiría el traumatólogo, sin embargo, desde el punto de vista microbiológico, debe recibir tratamiento con vancomicina, que es el de elección. En neumonía complicada con derrame pleural, ¿qué esquema utilizamos para cubrir Staphylococcus y Streptococcus? Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con los focos a nivel del sistema nervioso central, lo que planteas a nivel de sistema respiratorio. Cuando nosotros tenemos dudas, porque puede ser que es un paciente que viene con deterioro clínico progresivo, que está en malas condiciones, a veces no tenemos forma de saber de entrada cuál es el agente causal y si estamos ante un estreptococo, por ejemplo, o un estafilococo. Entonces, la terapia combinada empírica, no estamos hablando de terapia combinada para estafilococo, sino la terapia combinada empírica sin tener germen causal determinado, sería la combinación de una cefalosporina, puede ser de tercera generación, con la vancomicina como lo hacemos de forma rutinaria cuando desconocemos el foco.
tanto a nivel pulmonar como a nivel del sistema nervioso. Tenemos dos preguntas más, doctora, para cerrar. Tiene Una es, la otra ¿cuándo frase, infusión continua de vancomicina y ella niveles ofreciendo séricos? lo que no es de ella. Perdón, ¿me puedes repetir otra vez? Sí, señora. ¿Cuándo infusión continua de vancomicina y niveles séricos? La vancomicina tiene una alta tasa de nefrotoxicidad, por lo tanto, no debería estar indicada en infusión continua. La descripción en la literatura es bastante escasa, no es como otro tipo de antibióticos que lo podemos colocar en infusión prolongada, la vancomicina no. Y los niveles séricos deberíamos medirlos es con concentración inhibitoria mínima, considerando que está en un nivel terapéutico óptimo por encima de los 400, pero sería a través de concentración inhibitoria mínima. Ok, doctora, para culminar, tener siempre en cuenta dosis de carga de vancomicina a 20 miligramos por kilo, siempre al inicio de la terapia con vancomicina. No, no en todos los casos es necesario el uso de las dosis de carga. Está escrito, pero cada vez está más en desuso. La dosis de carga, sobre todo, es más utilizada en pacientes adultos que en pacientes pediátricos. No es que no se utilice, pero por la tasa de nefrotoxicidad se ha dejado en un segundo plano.